Tengan en cuenta que, que estos materiales están para ustedes. Hay un manual de finanzas para el funcionario público. Es el resumen de todos los contenidos que estamos viendo y lo ideal sería que ustedes lo puedan tener totalmente gratuito para ustedes. Lo tenemos en PDF y en físico. Compartan, discutan con la familia, con los amigos y entonces estamos nosotros arrancando este día. Estamos arrancando este día con los principios para el manejo de las finanzas. Como son 6 reuniones que vamos a tener, no me voy a apurar mucho en meter todos los principios, capaz que nos quedemos por un tema tiempo con otros días, pero la idea es poder englobar todo el contenido en estas 6 capacitaciones. Algunos que estuvieron conmigo en presencial sabrán que tengo la capacidad de hablar muchísimo, puedo hablar, nosotros hemos tenido 6 sesiones de 4 horas, y no me callé en ningún momento. Así que para hablar hay mucho, para compartir hay mucho, para discutir hay mucho. Así que vamos con la presentación ya, arrancamos, ya conocen el mecanismo, vamos con Isaías. Cualquier cosa que ustedes tengan, escriben en el chat y Isaías en algún momento, así yo paro un poquito de hablar y escuchamos opiniones, consultas y podemos compartir. Entonces, para los que no me conocen, si bien Víctor ya hizo una introducción de quién soy, bueno, mi nombre es Raúl. Eh, bueno, tengo soy ingeniero químico, también tengo un máster en finanzas, soy teólogo y tengo también un diplomado en consejería. Hago principalmente consejería financiera, familias y varones. No hago consejería de mujeres porque no las entiendo, entonces no las puedo aconsejar. Bien, entonces vamos directamente con las finanzas personales y familiares. Y yo les voy a desafiar con bueno, muchos de ustedes ya conocen, pero yo les voy a presentar unos principios bíblicos. ¿Qué tienen que ver la Biblia con las finanzas? Todo, mucho, ¿sí? Prácticamente ahora vamos a ver todos los principios financieros que se manejan. Ya estaban escritos hace 3000 años, pero bueno, es como que ahora van apareciendo y la gente lo va presentando, se ganan premios Nobel, hacen libros con muy lindas tapas, muy lindos ejemplos, pero en realidad los principios y las leyes fundamentales están en este material que a partir de ahora los vamos a llamar el manual de vida, ¿sí? ¿Por qué le llamo manual de vida? Porque cuando uno compra algo, una máquina, un electrodoméstico, dice que cualquier cosa antes de usarlo o cualquier problema, vayan al manual para ver cómo solucionarlo. Bueno, entonces vamos a ir nosotros ahora al manual de vida para ver cómo poder solucionar este tipo de problemas que a mi parecer es hoy una de las principales flagelos que está sufriendo las personas, las familias y la sociedad, inclusive la nación, llegando a un nivel de endeudamiento muy alto, tan alto que ninguno de los que estamos acá ya lo vamos a pagar, serán nuestros hijos y tal vez nuestros nietos que estén pagando estas deudas que estamos afrontando nosotros a nivel país, ¿sí? También quiero dejar en claro que toda opinión vertida aquí es personal mía. Nosotros tenemos libertad en la fundación de emitir opiniones personales y deslindo de toda responsabilidad de opinión a la fundación. Nosotros somos profesionales que brindamos un servicio a la fundación en el sentido de poder dar nuestras experiencias y nuestros conocimientos para ustedes que son la razón de ser de la fundación, que son los servidores públicos. Ok, entonces, dicho esto, vamos a arrancar en tema. Nosotros tenemos que saber que el responsable de todo lo que me pasa soy yo. Es el primer punto que me gustaría acordar con ustedes. No tratemos de evitar ese sesgo cultural de dejar como responsable o como causante de mis éxitos o fracasos a agentes externos, ¿sí? Es nuestra capacidad de decidir y no la casualidad la que determina el destino financiero del ser humano. ¿Qué significa eso? Que yo soy o que la vida es una serie de decisiones que vamos tomando. No decidir ya es una decisión. No hacer nada ya es una decisión. Entonces, tratemos de, por lo menos en esta horita que estamos juntos, tratar de pensar de que todo lo que me pasa es responsabilidad mía. Muchas veces pueden haber situaciones externas que me puedan afectar.
pero es responsabilidad mía primero tenerlo planificado o tener preparado alguna contingencia ante esos eventos. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Leyes, principios, fundamentos. ¿Qué significa eso? Cosas que pasan o cosas que ocurren por más que nosotros no los conozcamos o por más que no creamos en ellas. Por ejemplo, el principio, la ley de la gravedad, que dice que toda masa, todo cuerpo se dirige al centro de una masa o un cuerpo celeste dentro de su atmósfera. O sea, dentro de la atmósfera terrestre, todos los objetos se dirigen hacia el centro, o sea, todos los objetos se caen, entre comillas, se caen, entre comillas, por acción de la gravedad. Es una ley fundamental que ocurre por más que no lo sepamos y por más que no creamos en ella. Lo mismo el principio de Arquímedes en las matemáticas y puede ser también el principio de la siembra y la cosecha. O sea, vamos a ir viendo varios principios desde el punto de vista financiero que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta en nuestra vida diaria y sería interesante empezar a hacerlo. Esperanza siempre hay. Acuérdense que vamos a ver ahora, hay gente que ha empezado muy tarde y ha llegado muy rápido porque todos los errores que ha cometido lo ha metido como un aprendizaje y ha podido arrancar y crecer mucho más rápido. Así que no está nada perdido, podemos empezar hoy. Definiciones útiles, vamos con esto. Economía, ¿qué es la economía? Rápidamente es cómo manejo la casa, cómo manejo mi ecosistema, mi oikonomos, el conocimiento o cómo yo manejo mi hogar, cómo yo manejo mi ecosistema. Puede ser cómo manejo mi escritorio, cómo manejo mi billetera, cómo manejo mi hogar, mi trabajo, mi país. Es esa ciencia que estudia entonces la producción, intercambio, distribución y consumo de productos o servicios. Luego está la parte de finanzas. La palabra finanzas tiene que ver con finalizar algo, cancelar algo, tiene que ver con el pago, con el manejo del dinero, del papel moneda, que es esa circulación de ese bien de intercambio entre individuos y empresas para poder adquirir cosas. ¿Y qué pasaba antes del dinero? Había trueque. Yo criaba conejos, me iba y le daba un conejo y me daban una bolsa de lechuga y de verduras al verdurero y él se ganaba un conejo. Yo criaba gallinas, me iba al tambo y me retiraba leche y le entregaba una gallina. O sea, y muchas veces hay gente que no quiere que no necesita lo que yo produzco, entonces necesito tener un bien de intercambio para comprar y vender. Entonces la finanza tiene que ver con la plata. Cuando yo tengo problemas económicos es porque me estoy quedando sin cosas, sin patrimonio. Cuando yo tengo problemas financieros es porque no tengo cash, no tengo plata, no tengo efectivo. Patrimonio, sin embargo, ¿qué es? Patrimonio es todo bien que yo tengo susceptible a estimación económica. No sé, un celular, un anteojo, la guampa del tereré, lo que sea, yo lo puedo vender por más barato que crea que es, hay una oferta y demanda, pero todo lo que yo puedo cambiar por plata, eso es lo que se llama patrimonio, es lo que es parte de lo que yo tengo. Activo es todo patrimonio, toda cosa que yo tengo que genera dinero o evita un gasto con balance positivo. Y acá ya empiezan los problemas, ¿sí? Porque nosotros no conocemos muy bien o no entendemos muy bien la diferencia entre activo, pasivo, patrimonio, deuda. Entonces, ¿el activo qué es? Todo lo que nosotros tenemos que genera dinero, ¿sí? Entonces, mi casa, la casa donde yo vivo, ¿qué es? ¿Sí? ¿Es un activo? No, el auto que yo tengo, el termo que yo tengo, o sea, son cosas que tengo. La pregunta es, ¿produce dinero o consume? No hay columna del medio. Aquí es, o produce, debe haber. No hay, en contabilidad no hay columna del medio. Pasivo es toda cosa que tenemos que no produce. Y si no produce, consume. O sea, esa piecita de chucherías que todos los tenemos, es una característica del latino, que tiene una piecita o un rincón o arriba de algo donde están las cosas para algún momento. Eso es una bolsa de pasivos. Y todo lo que está ahí son pasivos, ¿verdad? Porque no están produciendo, sino que están esperando un momento oportuno. ¿Inversión qué es? Inversión es cuando yo erogo o sea, cuando yo sale plata de mi sistema, plata mía, para adquirir un activo. O sea, cuando yo compro algo que me genera dinero, es una inversión. Cuando yo compro algo que no me genera dinero, o sea, un pasivo, es un gasto.
Entonces aquí también empieza otro problema conceptual que muchas veces tenemos, donde caemos en la idea de que comprar un terreno es una inversión. Puede ser una inversión, y si es una inversión puede ser una buena o mala inversión, pero en el 85% de los casos es un gasto, porque nunca nosotros podemos recuperar, o casi nunca podemos recuperar ese dinero como si fuera que lo hubiésemos puesto en el sistema financiero. O sea, eso se llama costo de oportunidad capital, que es qué hubiese pasado con esta plata de este terreno si yo lo hubiese puesto en el sistema financiero. En todo este tiempo, ¿cuánto me hubiese dado? Entonces, esto es también un motivo muchas veces de confusión y también de discusión, porque hay gente que está segura de que hizo una buena inversión. Yo invertí en ladrillos y el ladrillo se deprecia. El ladrillo nunca aumenta su valor. No hay casa que aumente su valor. El terreno puede ser, pero la casa siempre con el tiempo vale menos. Entonces no se puede invertir en ladrillos. Vamos destronando esos conceptos. Deuda. ¿La deuda qué es? Bueno, le digo que la casa, a no ser que era la casa de Michael Jackson, entonces ahí sí, los ladrillos valen más que antes que... Pero sí, es decir, una casa normal, o sea, siempre hay cosas que pueden pasar pero esas son las excepciones, ¿sí? Entonces, ¿una deuda qué es? Una deuda es cuando yo incumplo un compromiso asumido. Y aquí es importante este concepto, porque si yo tengo un programa de pago, si yo quité un crédito del banco o compré algo a cuotas y yo sigo cumpliendo las cuotas, es una cuenta por pagar. Es un pasivo, pero aún no es una deuda. Se lo llama en general deudas, hasta yo lo suelo utilizar en el concepto, pero entendamos que se convierte en una deuda cuando yo lo incumplo. O sea, yo tenía que pagar mi tarjeta de crédito, yo tenía que pagar mi crédito, no lo pagué en fecha, tiene una multa por mora o tiene un impuesto por incumplimiento de periodo, entonces ahí sí se convierte en una deuda. O sea, se genera un nuevo gasto por sobre el costo del capital que yo utilicé en su momento, ¿sí? Y aquí ya empezamos a introducir unos términos que vamos a verlo mucho en tarjeta de crédito. No se pierdan de esa porque está buenísima. Traigan su tarjeta y una tijera. Yo después les digo para qué es, a pesar que a algunos ya se les va a ocurrir qué puede pasar con una tarjeta y una tijera. Pedro y algunos que estuvieron conmigo ya saben qué pasa con la tarjeta y la tijera. Entonces, ahí ya te doy la palabra, Isaías. Entonces, ¿qué es una deuda? Es una deuda cuando yo, por incumplir un plan de pago, genera nuevos impuestos o genera un nuevo costo de incumplimiento de compromiso de pago. A ver, Isaías. Dice, buenas tardes, ingeniero Falcón. Entonces, invertir en mantenimiento del auto no es invertir. Invertir en mis estudios o en mi casa propia no es invertir. Voy a obtener más comodidad y más cosas. Sí, te has respondido solo, ¿sí? Más comodidad, más cosas, pero eso no es más dinero. O sea, el mantenimiento del auto es un gasto de mantenimiento. El mantenimiento nunca es una inversión. El mantenimiento es un gasto. Tu casa propia es un gasto, ¿sí? Va a ser más cómodo, va a ser más, vas a tener una sensación de seguridad. Pero ahora vamos a hablar después en ahorro e inversión, qué es lo que recomiendan los gurús de la economía, de las finanzas, que en realidad está en el manual de vida, pero vamos a extraer un poco y analizar. Pero todo lo que me comentaste son gastos, porque no generan dinero, ¿sí? Ahora, si vos me decís, mira, lo que pasa es que a mí me conviene comprar una casa que alquilar. Y bueno, yo te voy a desafiar ese concepto, porque en general depende en qué etapa de la vida estás, ¿sí? Es cierto, pero depende en qué etapa de la vida estás. Si tenés menos de 35 años, estás terminando tus estudios, empezás a hacer caja, facturar, yo te diría, no cometas la locura latina de meterte a comprar algo para querenciarte, empezar a comprar activos. Ahora, cuando vos estás al final de tu vida productiva, ya tenés que empezar a sentar las bases, pues eso es otro tema. Entonces, sí, pero no. Depende entonces de en qué parte del ciclo económico de vida estás. Esto lo vamos a ver, muy interesante la pregunta. Pero respondiendo, puedo tener más cosas, pero más cosas es más patrimonio y en realidad más gastos, ¿sí? Cuando más patrimonio tengo, más lugar ocupo, y acuérdense que el lugar, las cosas ocupan lugar y que el lugar tiene precio, se llama impuestos, ¿sí? Entonces yo necesito siempre más lugar para guardar mis cosas. Bien, ¿algo más, Isaías? ¿O era solo eso? Sí, podemos continuar.
Excelente. Bien, todos nosotros tenemos un comportamiento financiero. Esto también es una linda práctica que yo suelo hacer en presencial. Ahora no lo voy a hacer porque es un poco larga, pero nosotros tenemos que conocernos cómo somos con el dinero. ¿M? ¿Cómo somos nosotros cuando tenemos y cuando no tenemos dinero? ¿Cómo es nuestro sentido de humor? ¿Cómo somos nosotros cuando cobramos recién? ¿Sí? Parecemos que estamos pero totalmente como locos y queremos salir, ir a hacer el deporte nacional, que nos ponemos el buzo, el champión y nos vamos al shopping a caminar, ¿verdad? Porque pensamos que sí, ahí se puede caminar y vamos recorriendo. ¿Sí? Entonces vamos haciendo el ejercicio moderno de ir al shopping o ir a comprar carne para el asado en buzo. Entonces, o somos ahorradores, somos gastadores, somos temerosos del dinero, sufrimos mucho cuando perdemos, somos arriesgados o somos cuidadosos con nuestras inversiones, llevamos una libretita, anotamos. ¿Cómo somos con el dinero? Vamos a profundizar un poco en esto, pero ya cada uno puede hacerse una autoevaluación personal de cómo es con el dinero. Entonces, el dinero en nuestras vidas impacta de tres maneras. Isaías se adelantó un poco con esto en el sentido de dónde trabaja la fundación. La fundación trabaja en el primer punto que es el ser, porque hacer y tener depende ya del ser. Nosotros somos convencidos de que si no transformamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de ser, o sea, actuar, vamos a hacer siempre lo mismo. Y si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre lo mismo. O sea, si nosotros tenemos deudas, es una consecuencia de que gastamos más de lo que ganamos. Y podemos gastar más de lo que ganamos porque somos gastadores, porque queremos vivir en un nivel de vida que no nos corresponde, porque hay niveles de vida donde uno tiene que ubicarse de acuerdo a sus ingresos, a sus expectativas de vida. Y también depende de nuestras acciones desde el punto de vista de la previsión, que eso lo vamos a ver mucho en el ahorro. ¿Sí? Hay gente que no ahorra, vive al límite de la bancarrota, se atrasa 2 días el cajero automático y yo ya empiezo a entrar en crisis porque ya empiezan mis acreedores a llamar y entonces cambio de celular, uso un número para WhatsApp, otro para llamadas, o no quiero ni salir, no me quiero ir en esa reunión porque ahí está mi acreedor, entonces ya nos empieza a afectar nuestra vida. Entonces nosotros ahí nos volvemos dependientes del dinero, de la situación financiera, nos convertimos en esclavos y por eso es un tema muy importante que se maneja en el manual de vida, porque nosotros nacimos para ser libres y hoy uno de los principales problemas de la esclavitud moderna son los problemas financieros. Bien, mensajes culturales. ¿Qué es lo que se dice ahí afuera sobre el dinero? El dinero sí trae la felicidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que si el dinero trae la felicidad o no? Puede ser que sí, puede ser que no. Puedes tenerlo todo. ¿Qué opinan de esa expresión? Todos podemos tener todo. Nunca es suficiente. Esto es una respuesta o es un comentario que siempre tengo en consejería financiera cuando el que gana 5 millones y el que gana 50 siempre me dicen lo mismo. Necesito un poquitito más y ya salgo del agua. Estoy tapado acá, pero el que gana 50 millones quiere un 3 milloncitos más y con eso ya está. Y el que gana 5 con un 300.000 ya está. O sea, son distintos niveles, pero la expresión es siempre la misma, me falta un poquitito más. Gaste sin control, total cuando se acaba, se acaba. Si somos pobres, que no se note, para eso están los créditos, para eso están las financieras, entonces yo gasto nomás, una vez nomás se vive, para cuando la vida, o sea, son expresiones que lo único que nos llevan es que nosotros gastemos sin control. Y cuando las cosas se salen de control, ocurren eso, salen de control. Nadie puede tener nada sin deudas. Y esto es también una expresión que se utiliza mucho porque se piensa que si uno no tiene deudas no existe, no entra en el sistema financiero y eso no es cierto, porque uno puede estar en el sistema financiero con un trabajo en ahorro o en inversión financiera, no precisamente en deudas, ¿no? Tengo derecho a tener todo lo que quiero, también hoy estamos en la época de los derechos, ¿sí? Todo el mundo exigimos nuestros derechos y está bien, ¿sí? Está bien, todos tenemos que exigir nuestros derechos, pero el derecho está en el medio de un sándwich, ¿sí? Antes del derecho está la obligación y después del derecho está la consecuencia, ¿sí?
Yo tengo, acuérdense que en la vida todo es un triángulo, esa es otra charla, pero bueno, la vida es un triángulo, son siempre tres cosas: obligación, derecho y responsabilidad o rendición de cuentas, que tiene que ver con las consecuencias de que yo ejerzo mi derecho. O sea, yo digo, yo tengo derecho a tener un auto. ¿Por qué yo no voy a tener un auto? Bueno, pero yo para tener un auto tengo que tener plata. Si no tengo plata, no puedo tener un auto. Ok, pero yo quiero igual. Bien, consecuencias, deudas. Consecuencias, un compromiso de deudas. Ahora, que después yo esa deuda lo pueda manejar porque tengo mi esquema de gastos y de ingresos se pueden manejar, es otro tema. Pero ahí estamos nosotros siendo siempre víctimas de posibles variaciones externas. Por ejemplo, ahora el dólar bajó muchísimo. Los que tienen cuenta en dólares están felices, pero ahora el dólar está subiendo de vuelta, va a volver a subir, como todo es un ciclo, y nos vamos a volver locos de vuelta lo que tenemos crédito en dólares. Y así van habiendo siempre cosas que pueden salir mal, como pueden salir bien. Ok, entonces yo les había dicho que el texto bíblico yo lo utilizo como una fuente de principios financieros porque en este manual se habla mucho más de dinero que de cualquier cosa, ¿sí? Muchos de ustedes no lo sabían, otros sí, porque ya me escucharon o lo han leído por ahí, pero en la Biblia se habla más de plata que de cualquier cosa. Nos han engañado a todos diciendo que es un libro de religión, solamente habla 4 veces de religión en la Biblia, y no lo habla muy bien, que digamos, pero habla 2350 veces sobre el manejo de los recursos. ¿Y por qué les parece que en el manual de vida puede haber tanto sobre el manejo de los recursos? A ver, ¿quién se anima a decir por qué hay tanto sobre el manejo de los recursos y no sobre tanto sobre oración o sobre fe, que uno se imaginaría que hablaría ahí? Habla también, por supuesto, pero habla mucho más del manejo de los recursos y de la justicia en el manejo de los recursos, ¿sí? Si quieren profundizar en esto, no hay problema, pero la idea es seguir de largo y después podemos utilizar inclusive en el chat durante antes de la siguiente charla, consultas sobre esto y me comprometo a tratar de ir respondiendo o por lo menos poniendo mi parecer. Acuérdense que escuchen todo, retengan lo bueno, desechen lo malo y siempre chequeenlo, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a estos principios que son aplicados por los grandes gurús y los multimillonarios de las finanzas mundiales. No sé si lo conocen a este hombre, Warren Buffett. Él no es judío, pero utiliza los principios bíblicos judíos, o sea, la Torá, que ahí está en un círculo, los que pueden ver, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, y él utiliza los principios que están ahí para manejar sus finanzas. Él dice, no, yo no soy judío, pero utilizo esos principios porque funcionan, ¿verdad? Son la gente que más plata tiene, ¿verdad? Entonces es importante conocer estos principios que ahora lo vamos a ver. También, también Robert Kiyosaki es uno de los más grandes gurús de las finanzas personales. Y él habla, por ejemplo, esto es nada más que un ejemplo, fíjense la cantidad de libros que él tiene, y fíjense en los 4 cuadrantes del flujo del dinero. Es un libro muy interesante que él escribió. Y él dice que uno tiene que empezar, cuando uno empieza el ciclo como empleado, tiene que empezar a ahorrar invirtiendo, comprando qué cosa, ya vimos, activos, y luego gasta en casa, auto y cosas para ti, dice y eso no es otra cosa que un proverbio, ¿verdad? Que dice, prepara tus labores afuera, disponla en el campo y después edificarás tu casa. Acuérdense que el campo es el lugar donde se produce la multiplicación. Yo pongo una semilla y me salen muchas semillas o muchas plantas, ¿sí? Entonces, esto es un principio donde dice que yo cuando empiezo a generar tengo que comprar activos y después me compro las cosas con el resultado de mis activos. Entonces yo dejo de trabajar, mi dinero trabaja para mí y yo puedo tener las cosas que quiero. O sea, fíjense, y esto se llama los 4 cuadrantes del dinero, y uno cuando lee el libro dice, wow, ¿sí? Qué genial. Pero bueno, son principios que ya lo teníamos hace mucho tiempo. Lo mismo pasa con Robert Allen. Robert Allen es también un capo en las finanzas personales. Sus libros son buenísimos y hablan, por ejemplo, en este libro Múltiples Fuentes de Ingreso, que es un libro muy interesante, recomienda enfocar todo nuestro trabajo o todo lo que nosotros hacemos
en oportunidades y negocios escalables. ¿Qué significa eso? Que se reproduzcan. O sea, no conviene, no conviene erogar dinero por algo que no se multiplica, ¿verdad? Y eso está también en una parábola en Mateo 25, que está en el manual, que habla sobre los talentos de cómo se va premiando la multiplicación, ¿verdad? O sea, tiene que ver siempre con este tipo de cosas. Entonces, el dinero, ¿qué significa para nuestra sociedad? ¿Qué significa ahí afuera, como le digo yo? El dinero puede ser, puede entenderse como amor, para muchos es amor, yo no soy feo, sino soy pobre, billetera mata galán y todas esas cosas. Entonces uno dice, sí, lo que pasa es que yo, ¿cuándo te vas a casar? Y cuando tenga plata. Ahora, ¿qué le puedo ofrecer a mi pareja? Poder, seguridad, libertad, ¿sí? Yo tengo plata, no me puede pasar luego nada, y así les pasa. No importa luego si me enfermo o no, total tengo cama, ahora no hay cama para ellos. Entonces nadie luego me va a hacer nada porque yo tengo mucho dinero y entonces en realidad se quiere dinero para eso, para tratar de estar cubierto, que no me pase nada, tener seguridad, pero el dinero no es para eso, ¿sí? El dinero fue creado como un medio de provisión para que yo pueda suplir mis necesidades, para que yo pueda ayudar a otros a través de hacer el bien, que es lo que significa bendición, y es un medio para cumplir mi propósito, que también es una muy linda charla, cuál es nuestro propósito, para qué estamos, en realidad es cómo yo me siento útil como persona. ¿Mm? Entonces, el dinero es un medio para cumplir ese propósito o esa manera en las cuales yo me siento útil a otras personas. ¿Mm? Entonces, nuestra lucha, ¿cuál es? Nuestra lucha es entre el quiero, merezco, puedo. Yo quiero algo o merezco o creo que merezco algo, la pregunta es que no puedo. Entonces ahí voy viendo qué hago. Entonces acuérdense que detrás de estas preguntas o detrás de estas afirmaciones siempre hay una decisión como salida. O sea, una salida de esto es una decisión. Gasto más de lo que gano, ahorro, pido prestado, hago algo deshonesto porque lo hago con una causa positiva, es para el alimento de mis hijos. A muchos ladrones que se los agarra, mi hijo, y tengo necesidad, mi hijo tiene que comer. ¿No? Entonces, es como que eso lleva inclusive a justificar algunas maniobras y se trata de abonar algo que por hecho es malo y se trata de justificar con el quiero, merezco, pero no puedo o no tengo. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. El dinero nos ha llevado, o la falta de dinero también nos ha llevado a muchas veces tomar esas decisiones. Bien, Isaías, hasta acá sí arranco con los principios. Preguntas, comentarios. Veo que el chat ni se mueve, así que o se entiende todo Dice, o no se entiende nada. sí, dice acá, obviamente por el estrés que produce la falta de una buena administración hasta el punto de no contar más con recursos. Sí, sí, y muy bien dicho, el estrés por la falta de administración, ¿sí? Porque en realidad lo que produce estrés es ese descontrol, porque hay muchas veces que nosotros no tenemos dinero, pero está dentro del plan porque tomamos una decisión de quedarnos sin dinero por una semana, porque ya adelantamos algunos gastos y nos tenemos que quedar porque vamos a ajustarnos el cinto, economía de guerra por esta semana, cobramos la siguiente, pero no salimos un paso, no vamos a entrar en deudas, o sea, son decisiones. Me gusta esa afirmación de el estrés por la administración más que el estrés por la escasez de dinero, ¿verdad? O sea, muy bien esa visión. Acá dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es, también muy bien dicho. Hay muchos que dicen que la raíz de todo lo mal es el dinero. El dinero es amoral. El dinero, pobrecito, es un medio, no es un fin. Ahora, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese querer tenerlo, esa necesidad de depender. En ese momento uno depende del dinero. Y el dinero es buen siervo, pero muy mal amo. Acá dice, lo que abunda es la carrera de la rata, de Kiyosaki.
Y muy bien, bueno, la carrera de la rata también está en el manual, sí, lastimosamente ahora no tenemos tiempo, pero que habla, ¿verdad? De que la gente corre, corre, corre y no llega a ningún lugar porque no corre, ¿sí? Entonces se esfuerza, es ansiosa, ¿sí? Pero como no tiene propósito, no tiene visión, no tiene a dónde ir, corre, corre, corre y no va a ningún lugar. Bueno, esa es la carrera de la rata también, es un principio que sale del manual donde habla también de ese tema, muy, muy interesante. Dicen acá, porque Dios no nos encomendó ser buenos administradores de todo lo que ponemos en nuestras manos. La Biblia dice también, no gastes dinero antes de haberlo ganado. Es decir, no hay que deber. Bueno, me dejaron chiquitito ustedes con tantos conocimientos, ¿verdad? Pero me gusta porque es una manera de poder compartir esto y de que se entienda de que los principios están ahí, están a nuestras manos y tenemos que sacarlos, desenvolverlos un poco y empezar a tratar de vivirlo primero. Pero para esto es importante una transformación del ser, porque o si no es simplemente una información y la información por sí sola no transforma, ¿sí? La transformación es una decisión. Raúl, acá tenemos una pregunta picante. Dice, ¿cómo se coordina en pareja cuando los conceptos de endeudarse y sus maneras de adquirir activos son diametralmente Diametralmente diferentes? opuestos. Sí, Sí, ahí está la palabra. diametralmente opuestos, sí, sí. A ver, el acuerdo en la pareja es una de las cosas más difíciles, pero si lo llegan a lograr, van a ser fuerza, una fuerza reproductiva incontrolable, ¿sí? Una fuerza multiplicadora. Eh, no se puede hacer, si no hay un acuerdo, no se puede. O sea, trabajen en eso, trabajen en eso. Nosotros en la fundación estamos, si ustedes quieren, si ustedes necesitan, nosotros estamos para eso. Pero yo lo único que te puedo asegurar es, si llegan a un acuerdo, sea cual fuese, pero si llegan en un acuerdo ustedes dos, van a ser una fuerza multiplicadora que no va a tener límites. No va a tener límites porque los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes, lo dice la ciencia y lo dice, bueno, somos diferentes. Las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres y nosotros los hombres tenemos cosas que las mujeres no tienen, que tienen que ver con la aplicación en el campo, ¿verdad? Y también con la contención, pero el olfato que tienen las mujeres para el negocio y para saber lo que algo anda mal y no anda bien es increíble y si nosotros los esposos llegamos a detectar y a conocer ese valor intrínseco que tienen nuestras esposas, pero tenemos que dejar que ellas nomás lo hagan todo, nosotros tenemos que por supuesto, hacer nuestras funciones. Pero muchas veces nosotros nos creemos que competimos el uno con el otro y eso la verdad que lo único que hace es, conocen ese juego donde dos fuerzas se estiran una piola y por supuesto no se van a ningún lado, un rato acá, un rato acá, un rato acá, un rato acá, pero es la carrera de la rata. Muchas veces la carrera de la rata se produce porque uno corre para allá y otro corre para allá. Entonces la resultante de la fuerza es cero. Es muy importante, lo que comentás es para toda una charla, pero es muy importante. Trabajen en eso porque no, si no, no van a llegar a ningún lugar. Eso les puedo asegurar. Les puedo asegurar. Bien, principio de la renuncia, el primer principio. Son 7 principios, ¿sí? Así que ya van a saber cuando está llegando al quinto, sexto, ya se van a poder aliviar que está por terminar. Entonces yo le meto pata con esto. Estamos a 10 minutitos. Bien, principio de la renuncia. Nada es mío. O sea, todo, y esto tiene que ver con lo que un comentario que hizo uno de los participantes o de las participantes, la verdad que no sé quién fue, pero cuando terminó de decir, yo puse en la pantalla, ¿sí? Nosotros somos mayordomos, ¿sí? Y en realidad no somos administradores, somos mayordomos. ¿Cuál es la diferencia? Que el administrador administra y si pierde el dueño, bueno, perdió. Yo soy un empleado más y que me cambie si no me quiere. Sin embargo, un mayordomo es una persona que sufre cuando su patrón pierde. Entonces, es como si fuera dueño, no siéndolo. Entonces, nosotros somos mayordomos en realidad, porque tenemos las cosas, pero no las tenemos. Porque vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Entonces, todo lo que recibimos durante esta vida, nosotros tenemos que ser mayordomos, tenemos que manejarlo o administrarlo, pero no en el sentido de administrador, sino que de manejarlo
eh, porque nosotros tenemos que trabajar como si fuera que vamos a rendir cuentas. ¿Mm? Miren sus autos, hay muchos que tienen el auto medio destruido, no le hacen mantenimiento. Miren la casa. ¿Qué dirían si viene el dueño y dice, che, ¿cómo está mi auto? ¿Cómo estás usando el auto que te di para que lo tengas? Entonces, cuando nosotros usamos ese concepto, ¿sí? Un concepto de rendición de cuentas, de mayordomía, entonces vamos a suponer que hoy para todo viene el dueño y diga, a ver la casa que te di, ¿cómo está la casa? Y le falta pintura, no corto luego el pasto, si se cae toda la muralla, pierde, entra agua por todos lados, no estoy pagando la luz hace rato, me están por cortar, ya me cortaron el medidor, etcétera, etcétera. Y el auto, ¿cómo está? Y la cubierta me pasaron 20.000 kilómetros, cambio de aceite, no me acuerdo cuándo lo hice. Entonces, ya se va a romper y cuando se rompe cambiaré y después. Entonces hay que ver, es el primer principio, el principio de la renuncia, nada es mío, todo lo recibí y tengo que rendir cuentas por ello. Entonces, utilizando ese concepto en nuestra vida, en todos los aspectos, inclusive con nuestras esposas, esposos y nuestros hijos, va a cambiar un poco nuestra manera de pensar y por ende de actuar. Segundo, el principio de la felicidad, ¿sí? Acuérdense de las sonrisitas. Nosotros debemos aprender a ser felices en la condición económica que nos encontramos. Por favor, no esperemos tener plata para ser felices, porque puede pasar que nunca vamos a ser felices. No esperen la jubilación para empezar a viajar, porque puede ser que ya no podamos viajar, ¿sí? Eh, Tener más dinero puede ser más diversión momentánea, puede ser más cosas, pero yo les puedo asegurar que no más felicidad. Yo tengo en consejería a personas que están dispuestas a darme todo su dinero si yo consigo que su hijo le lleve a presentarle a su nieto porque nunca lo vio, porque resulta que están peleados el papá y el hijo, porque el papá se pasó esforzándose toda su vida en darle dinero, pero el hijo quería un papá y no dinero, ¿verdad? Y hoy eh, no digo que es tarde, pero está costando muchísimo poder, poder volver a andar ese camino. Así que esto también es un principio, el principio de la felicidad, que debemos aprender a ser felices, así como estamos hoy. Y después armar planes para adelante, para una condición distinta, pero siempre la felicidad. La felicidad es el camino, es el proceso, no es un final. El éxito no es un final, sino es el camino que nosotros estamos llevando hoy, es el proceso. O sea, vivir este proceso es la felicidad y no llegar en algún momento. No es un final, sino es un camino. Tercero, principio de la paciencia. No nos volvamos locos, tenemos que ser pacientes, calmados, hacer planes. Fíjense el coronel Sanders, este señor a los 74 años pudo hacer la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, que es Kentucky Fried Chicken, KFC. Murió a los 97 años por ahí, así que él disfrutó de su dinero más de 20 años, pero recién a los 74 pudo él salir después de muchos fracasos que los cuales le sirvieron de aprendizaje. Así que la perseverancia es lo que distingue al mediocre del exitoso y el éxito no es no caer, sino que levantarse y haber aprendido la lección para poder seguir adelante. Bien. Cuarto, el principio del ahorro. La base de la fortuna es el ahorro. Si yo no junto, si yo no acumulo, es muy difícil que yo pueda invertir. Vamos a hablar en ahorro e inversión. Esos que sacan un crédito para invertir, lo único que están haciendo es la carrera de la rata. Son ideales, son clientes ideales para los bancos. Los bancos los aman a los que hacen eso, ¿sí? Y de eso vamos a hablar en ahorros e inversiones. Hay gente que ahorra y debe. ¿Sí? Vamos a hacer un calculito matemático en un ratito nomás para que vean que eso no se hace. Si yo debo, cancelo y después ahorro. Yo no puedo tener ahorros y deber por otro lado porque los intereses te van a comer. ¿Eh? Te van a comer. Quinto, principio de la integridad. Lo que sembramos cosechamos. Cosechamos la misma especie, pero mucho más, porque el que siembra viento cosecha tempestades. Es tiempo al fin, es viento al fin, pero mucho más violento, mucho más grande. Entonces, la integridad tiene que ver con eso que nosotros hacemos sin que nadie nos ve. Y esto es lo que esta integridad es lo que a nosotros, porque el problema que tenemos nosotros no es luego que nos vea otro, que nos ve nuestra conciencia, ¿sí? Y la conciencia es un juez terrible, que es lo que hoy nos está llevando a gran parte de la sociedad a vivir en estrés,
a vivir en ansiedad porque nos está juzgando permanentemente. Estamos actuando fuera de diseño, estamos actuando fuera de nuestra conciencia y eso es un problema de integridad. Hay mucha gente que dice que la integridad es honestidad, la honestidad es parte de la integridad, pero no es toda. La integridad tiene que ver con ser de una pieza, pensar, hablar y actuar de una misma manera o de manera congruente. ¿Sí? Sexto, principio del amor y la compasión. Esto es muy importante. Es mucho mejor dar que recibir y no solo se refiere al dinero, se refiere a darse uno para otro. ¿Mm? A mí me encanta dar estas charlas, ¿sí? Me encanta dar estas charlas porque yo puedo dar parte de mí a ustedes. Yo soy mucho más bendecido, me siento mucho mejor que ustedes recibiendo una información. Yo soy mucho más feliz que ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque trato de sentirme útil y ese es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es sentirse útil y es dar. Cuando yo me coloco del lado pobre de la ecuación, yo lo digo así, el lado que tiene, el lado del que no tiene. Signo igual, y ustedes saben que la ecuación con un signo igual quiere decir que es reversible, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo en el lado pobre, quiere decir que no tengo. Así nomás. Cuando yo pregunto, ¿vos qué querés, recibir o dar? Y el 90% me dice quiero recibir, porque en nuestra cultura latina está siempre del lado pobre. O sea, yo quiero recibir, dame, 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 dame. Cuando más me das, dame, dame, dame. Todo para mí, todo agua para mi molino, para mí todo. Entonces, automáticamente nuestro cerebro se pone del lado de la escasez. Entonces, no, en nuestras manos solamente se escurren porque sabemos que va a venir, ¿sí? Lo que cae de arriba no golpea, pero el problema es que se escurre entre las manos, ¿verdad? Entonces, no sé dónde gasto. Sin embargo, cuando yo me pongo del lado que tiene, del lado que da, yo tengo una provisión en el sentido conceptual de que yo puedo dar, yo puedo sostener a alguien, puedo, ¿cómo se dice? Puedo dar un soporte, puedo sentirme útil a otra persona, entonces yo me convierto en una vía, ¿sí? Y no en el destino final de las cosas. Entonces esto es muy importante, es un concepto que no solamente es para el dinero, sino también para otras cosas. El que tiene oído que oiga. Bien, séptimo, el principio del dominio propio. Esto tiene que ver con, no tiene que ver, perdón, con la templanza. La templanza es cuando alguien me insulta y yo puedo mantener el temple, puedo mantener mi forma, no me afecta o no se nota que me afecta un ataque externo. Eso es templanza. El dominio propio tiene que ver cuando yo no utilizo toda mi fuerza, cuando yo no me desbanco. Y hay un texto en el manual que dice los mansos heredarán la tierra, y eso tiene que ver con cosas que está pasando hoy. Hoy hay gente que está regalando sus propiedades porque necesita, tiene que pagar un tratamiento, está regalando su propiedad. La pregunta es, ¿quién va a comprar esa propiedad? ¿Sí? Y le dejo con esa pregunta y estoy para ustedes ahora para compartir preguntas, respuestas, comentarios. Seguimos por el chat. El viernes nos juntamos de vuelta para ver cómo llegar a fin de mes. Ahí vamos a hablar del trabajo, de los ingresos, cómo manejar, cómo sumar, cómo restar. Y después vamos a hablar de cosas del ahorro, vamos a ver cosas que, cómo ahorrar, cómo dejar de gastar, cosas divertidas que podemos hacer para no gastar y ahorrar. Vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de tarjeta de crédito, no se olviden de la tijera. Vamos a hablar de la jubilación, que es el momento en el cual nosotros rendimos cuenta de todo lo que hicimos en nuestra vida laboral. Así que yo con esto, con este mensaje que ahora yo les dejo, diciéndole que no caigan en la trampa de los recursos, ¿sí? Los recursos son lo que están, pero la disciplina y el orden compensan los recursos. Japón es un país que tiene mucho menos recursos que Paraguay, pero tiene infinitamente más alto su PIB, le presta plata a Estados Unidos y Europa, y Paraguay vive prestando plata. ¿Por qué? No es porque Japón tiene más recursos, Japón compra hasta el agua para tomar. Nosotros estamos sobre el acuífero más grande del mundo de agua potable. Nosotros nos crece una planta en la canaleta de la casa y Japón su tierra, es tierra arenosa, lleno de contaminación radioactiva, compran hasta la lechuga. ¿Ok? Entonces, con este les dejo. Isaías, momento de preguntita, respuesta. El tiempo lo ponen ustedes, ya cumplí yo mi tiempo, así que dejo de compartir y estoy para ustedes. Dicen acá con respecto a lo que mencionaste de pedir tu plata anticipada, eso es bueno.
pedir tu plata anticipada, bueno, es cuestión de, a ver, un ratito, ahí está. Es cuestión de verlo, ¿verdad? Es tu plata. Tu plata anticipado, en realidad vos podrías cobrar por día. Si pedís tu plata anticipado y ya trabajaste, yo no le veo un problema. El problema que yo le veo es cuando uno gasta dinero que todavía no lo tiene. Nosotros tenemos una forma convencional de decir, bueno, yo trabajo 30 días y cobro por él. Que yo haya trabajado 15 y cobro la mitad, bueno, es lo mismo. Yo puedo cobrar por día. Imagínense si yo cuando salgo me pagan mi plata por día. A ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si cobramos por día? Piensen un poco, ¿qué pasaría si cuando salimos del trabajo, ¡tac!, nos retiramos nuestra plata? O la otra cosa, ¿qué pasaría si cobramos anual? ¿Sí? ¿Qué pasaría si cobramos anual? Vamos a suponer que yo les digo, trabajamos el 1 de enero y el 31 de diciembre les pago 13 sueldos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo les gustaría más? ¿Por día o por año? Esa es una pregunta, es un juego mental que les dejo para desafiarles un poco. Acá nos están diciendo también, si me aguardas un ratito. Ahí ya veo, hay uno que vota por año, dice. Claro, porque agarras la calculadora, multiplicas tu sueldo por mes por 13 y vas a ver la cantidad de plata que entra, ¿verdad? Es interesante. Dice acá, uno se acostumbra siendo un empleado, es muy tóxico y como empleador, ¿qué debes hacer ante esta situación cuando uno debe negarse a lo más sano? No entendí bien la pregunta, ¿verdad? No entendí bien la pregunta, pero yo... Ah, viste que Ah, dice acá, con respecto a lo que mencionaste, discúlpame, yo no hilé la pregunta porque había un comentario. Con respecto a lo que mencionaste de pedir tu plata anticipada, ¿eso es bueno?, te preguntaron. Y uno acostumbra siendo como empleador, eso es muy tóxico, ¿verdad? Entonces, pero ya está, ya le respondiste esa pregunta, ¿verdad? Más o menos lo que te decía es que quería pedirle a su patrón plata adelantado, por lo que se entiende. bueno, es una práctica que se utiliza, pero, pero yo no la recomiendo, ¿verdad? No la recomiendo porque después vi que hubo una pregunta que dice, si yo cobro por año, ¿cómo vivo el día a día? Bueno, así como vivís el mes antes de cobrar, ¿sí? O sea, nosotros nunca empezamos de cero, o sea, no nacemos hoy y empezamos a trabajar, somos parte de un proceso. Esto nada más es un juego mental, ¿sí? Vamos a suponer que hoy te recibiste de la universidad, saliste, tu papá hoy te dice, mira, hoy vas a cobrar, hasta acá te mantuve, hoy cobras todo el año que trabajaste, ya no te pago más. Bueno, hoy cobras tu salario, 13 salarios. ¿Te vas a aguantar todo el año con esos 13 salarios? La pregunta. ¿Mm? La pregunta. Ese es el juego nada más. Aquí veo también, ahora ya puedo leer el chat, dice, no tenemos la cultura del ahorro, claramente, ¿sí? Paraguay no tiene la cultura del ahorro, por eso estamos sufriendo tanto con un tema como la pandemia, ¿no? Acá aparece también por año. Bueno, le agradezco mucho la participación. Si tienen algún comentario de experiencia, a lo que les sirvió, alguien que estuvo ya conmigo en alguna capacitación, si por ahí utilizó alguno de los principios que hizo, sería muchísimo. Súper, señor Raúl. Entonces, acá apareció otros comentarios. Dice, hay que tener un presupuesto. Y Muy bueno, bien. vamos a tomarnos la... Ah, dice, dudo mucho que en Paraguay funcione el cobro anual porque hay cada empresario. El tema en Paraguay y no creo que eso sea factible, nos No, dicen. no, no, por eso, no estamos hablando de factibilidad, estamos hablando de un juego mental de cómo serían nuestros gastos, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que si se le propone al empresario van a querer porque ellos están haciendo trabajar tu plata y después te pagan todo atrasado, ¿verdad? O sea, pero no pensemos en eso, sino que pensemos nada más en qué pasaría si yo recibo por día o anual. Anual yo tendría todo el toco de plata de una vez, ¿qué voy a hacer? Ahí hablaron de presupuesto, muy bien, lo vamos a ver la próxima, pero también si cobramos por día tenemos que tener un presupuesto porque si no, nunca vamos a tener plata ahorrada si todos los días vamos gastando lo que ganamos. Entonces, ambas cosas implican un orden, implican una disciplina, saber lo que tenemos, saber lo que ingresa, saber lo que sale, porque acuérdense que no podemos manejar lo que no conocemos. Perfecto, señor Raúl. Ah, muy Estamos hasta bien. ahí.
Muy bien, ahí Sí, veo un comentario de María, muy bien, de las hamburguesas que le funcionó. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase de ahorros donde hablamos de cosas prácticas, porque esto parece todo muy teórico, pero vamos a hablar de hacer salsas, hamburguesas y esas cosas, pizzas, y vamos a calcular un poco los costos, vamos a ver que conviene mucho más y es mucho más divertido, podemos hacer inclusive tareas en la casa y eso ayuda también a una cohesión familiar.